Vamos, entonces 4 minutos para que resolvamos eso que está en la pizarra. Antes que todo, disculpen, recuerden que tienen que ir a autorregistrar su asistencia en la aula virtual, por favor. No se olviden de autorregistrar su asistencia en la aula virtual. Bien. Ya chiquillos, 3 minutos, 4 minutitos y revisamos. ¿Ya? ¿Ya estamos listos o no? ¿Logramos resolver? ¿O falta tiempo aún? Aún no, espera un poquito, profe. Ya, ¿y cómo los demás? ¿Los demás cómo van?
Vale, Camila. 2 minutitos más y lo revisamos. Ya, voy a resolver. Entonces, como primera cosa, esto es una ecuación irracional, ¿cierto? Eh, no podemos pasar S para allá multiplicando porque el 4 menos X es un valor, es algo variable, ¿cierto? Aquí nosotros no vamos a encontrar la solución de un valor, sino que vamos a encontrar la región donde vive la solución, ¿ya? Por lo tanto, aquí inmediatamente lo primero que hacemos es encontrar los valores, ¿cierto? Entonces los valores críticos se dan cuando el 3x menos 6 es igual a 0. Eso quiere decir que el 3x es igual a 6. O sea, el 6 dividido en 3. O sea, el primer valor crítico se da cuando x vale 2. Eso es lo primero. Lo segundo, es decir, que el segundo valor crítico, 4 menos x, se da cuando eso es igual a 0. Eso quiere decir que el segundo valor crítico se da cuando x es igual a 4. Con esa información, rápidamente nosotros podemos armar una tablita.
En esa tablita, nosotros tenemos al menos infinito, ¿cierto? El valor crítico en orden creciente, ahí está el 2, ahí está el 4. ¿Por qué en orden creciente? Porque esto es como si esto fuera el eje X. Y el más infinito. Luego de eso colocamos los factores. El primer factor es el del numerador. Y es 3x menos 6. El segundo factor es 4 menos x. Y el tercer factor es justamente la fracción completa. 3x menos 6 dividido en 4 menos x. Lo segundo es identificar dónde se encuentran los ceros. ¿A qué me refiero? El 3x menos 6 se hace 0 en x igual 2. Por tanto, el 3x menos 6 se hace 0 en x igual 2. Y el 4 menos x se hace 0 en x igual 4. ¿Para qué hago esa consideración? Porque fíjate, ¿qué ocurre con la fracción cuando la inecuación toma el valor 2? Va a quedar 0 arriba. Y si queda 0 arriba y algún número abajo, 0 dividido por algo es 0. En cambio, ¿qué pasa si el denominador es el que se hace 0 ahora? ¿Qué pasa con la Sí. fracción? El denominador se hace 0. La fracción deja de existir en los números reales. No existe en ese punto la fracción. ¿Vale? Entonces, el 3x menos 6. Antes del 0, el 3x menos 6 es negativo. Y después del 0 es positivo. Pasa lo que ocurre siempre, ¿cierto? Ahí está el eje X, ¿cierto? Ahí está el 0 que es neutro. Todos los que van para allá son valores positivos. Todos los que están antes del 0 son valores negativos. ¿Ya? Por eso es importante ubicar el 0. Si tú ubicas el 0, ¿cierto? Puedes saber qué ocurre antes del 0, son negativos ellos, ¿cierto? Claro. Después del 0 son positivos. Sin embargo, en esta orden cambia, porque aquí dice 4 menos x. Ojo con esto, súper importante. Cuando el x o la variable es la que está negativa, el orden cambia. Porque si la variable está negativa, si la variable es negativa y tú introduces un valor positivo, entonces va a quedar negativo. Si la variable es negativa, introduce un valor negativo, negativo por negativo va a quedar positivo. Y eso cambia. Cuando es menos x, eso cambia. ¿Te fijas? Entonces, antes del 0, esto va a ser positivo. Y después del 0, esto va a ser negativo. Hasta ese punto. ¿Hay dudas, consultas o preguntas sobre lo que estoy haciendo? ¿Podrías repetir eso de por qué cambia? Lo que pasa es que fíjate que cuando tenemos el 4 menos x es distinto a tener x menos 4. Porque fíjate que en el x menos 4 tú le puedes meter valores, por ejemplo, del 0 hacia la derecha, donde este se hace 0 en el 4, ¿cierto? En el 4 va a quedar 0. Entonces, después del 4, si tú le metí un 5, por ejemplo, esto va a quedar positivo. Si le metí Ah, un ya. 5, si le metí un 6, va a quedar positivo. Si le colocáis un 3, va a quedar negativo. Si le colocáis un... O sea, eso quiere decir que desde el 4 hacia la derecha va a ser positivo y del 4 a la izquierda va a ser negativo. ¿Sí? En Sí. cambio acá es distinto, porque fíjate que si tú le metes un 5, el 5 va a quedar negativo. Y va a ser 4 menos 5, o sea, esto va a ser un valor negativo. Si les metí un 6, también va a ser un valor negativo. En cambio, si tú le metes un 3, 4 menos 3 te va a dar un valor positivo. Si le metís valores más pequeños, va a ser un valor positivo. Eso quiere decir que en este caso, ¿cierto? Los que están a la izquierda van a ser negativos y los que están a la derecha del 4 van a ser positivos, que es donde en realidad la ecuación se hace cero. Por eso es importante revisar dónde la ecuación esa se hace cero. ¿Ahora me explico mejor? Sí, gracias. Entonces,
Aquí negativo por positivo, esto da negativo, esto queda positivo y esto queda negativo. ¿Qué me pide la inecuación? La inecuación me pide que esa expresión sea mayor o igual a cero. Por tanto, este va a ser el intervalo, ¿cierto?, de la solución. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución? X pertenece a qué intervalo. Me Dos. dicen que tiene que ser mayor o igual a cero. Por tanto, va a ser intervalo cerrado desde el 2 hasta el 4, Cuatro. pero el 4 va a ser intervalo abierto. ¿Se puede escribir así o se puede escribir así? A mí me gustan más los corchetes, pero es cosa de gusto. Ahí tenemos una solución, ¿cierto? ¿Les piden esa solución nomás o les piden más soluciones? Os pregunto. Esa nomás. Sí, eso Ya, no. esa nomás. Ya, no estaba difícil. Les voy a dejar otra de las mismas características. Ahora van a demorar un poquito menos de tiempo, espero. Y enseguida vamos a hacer otra que tienen una característica especial que son de estas mismas. Ya, vamos. 4 minutitos para ella. Mientras tanto voy a ir a buscar el cargador del computador. Ya, 4 minutos para ella y revisamos. Ya, ¿estamos listos o no? Este tendría que haber salido más rápido. ¿Lo lograron? ¿O falta tiempo aún? Estamos
estamos listos. Gracias, Karina. ¿Los demás? Bien. Vamos a revisar. Entonces aquí de inmediato uno puede llegar y hacer los valores críticos, ¿cierto? Los valores críticos, el primero cuando x más 6 es igual a 0, eso implica que el x va a ser menos 6, mi primer valor crítico. El segundo valor crítico indica que va a ser 3 menos x. Cuando 3 menos x es 0, cuando x vale 3. Y ahí tenemos mi segundo valor crítico. Entonces, luego de eso, ¿cierto? Armamos la... Estas ya no debiesen ser tan difíciles para ustedes, pues sí, sí, o todavía tienen un nivel alto de complejidad. No. Ya. Menos infinito. Después tenemos el menos 6. Después tenemos el 3 y el más infinito. Primero x más 6, después 3 menos x, y luego la fracción x más 6 partido en 3 menos x. Bien, ¿dónde se hace 0 el x más 6? En el menos 6 y el 3 menos x, ahí. Y pasa la misma situación anterior, ¿no? En el x más 6, antes del 0 son negativos, después del 0 son positivos. Pero en el 3 menos x cambia, ¿cierto? El orden, van a ser positivos y van a ser negativos. Entonces esto me queda negativo, positivo, negativo. Me piden que la inecuación sea menor que 0. Por lo tanto, estos van a ser mis intervalos. ¿Qué es lo que me falta antes de comenzar a escribir el intervalo? En el menos 6, la fracción se hace 0. En el 3, la fracción no existe. Por lo tanto, para la solución x pertenece a qué intervalo. Desde el menos infinito al menos 6, ¿lo incluye o no lo incluye? No. Sí, no, perdón, ¿Por porque hay qué? intervalo abierto. Sí, tenéis toda la No, razón. si no. Ya. Porque hay intervalo abierto. Y unido al 3 hasta el más infinito. Bien. ¿Dudas, preguntas o consultas hasta ese punto? No. No. Ya. Aquí cambia un poco la cosa. Aunque se vea muy similar, cambia un poco la cosa. Porque tenemos que hacer la comparación con 0. Por lo tanto, aquí cuando nosotros queremos resolver esto, esto nos va a quedar como x menos 3 dividido en x más 5, menos 1 menor que 0. ¿Ya? Aquí arribita en la esquina derecha voy a escribir, por ejemplo, cuando yo quiero sumar o restar una fracción con un número, ¿cierto? Generalmente queda el número, el a más o menos, y el b por c se multiplican. Y abajo queda el b. Esa es la forma de sumar o restar un número entero con una fracción. Ahora, si el número aparece aquí, sería lo mismo, ¿cierto? Aquí sería el a por c. Si se dan cuenta es lo mismo, multiplicar s por s más o menos lo que queda. Aquí lo mismo, se multiplica s por s y se suma más o menos lo que queda. Mismo procedimiento. Ya esas son dos estrategias para que tienen para sumar o restar números enteros con fracciones. Por lo tanto, aquí yo voy a hacer esa estrategia, voy a utilizar la primera estrategia. Entonces, aquí me va a quedar x más 5, el x menos 3 va a quedar libre, menos 1 por x más 5. Hasta ese punto, ¿hay dudas de cómo use esa propiedad que está ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esa duda? Respecto a ese procedimiento.
Ojo que es súper importante cuando tienen más de un término colocar el signo negativo, colocar los paréntesis, ¿ya? Porque esto hace que esto quede x menos 3 menos x menos 5 dividido en x más 5. Y acá, bueno, se nos anulan las x y arriba va a quedar menos 8 dividido x más 5 menor que 0. Bien, encontramos un valor crítico. Los valores críticos, bueno, el menos 8 es un número fijo, no tiene valor crítico. Cuando el x más 0 es igual, cuando el x más 5 es igual a 0, cuando el x va a ser igual a menos 5. El único valor crítico que tenemos, en este caso, tenemos el menos infinito, tenemos el menos 5, tenemos el más infinito, tenemos el menos 5 y tenemos el más infinito, ¿cierto? Y luego tenemos la fracción. Bien, a diferencia del anterior, mi numerador es menos 8. Después viene x más 5 y luego viene la fracción menos 8 partido en x más 5. Ella tiene que ser menor que 0. Entonces el menos 8 no tiene nada, no tenemos nada que hacer, es negativo, ¿cierto? Todo el rato. El x es importante colocarlo. Bueno, si es positivo, el positivo no tendría problema, no sería necesario. Pero el negativo sí, porque el negativo altera y cambia todos los signos, ¿acuerdas? El x más 5, ¿dónde se hace 0 el x más 5? En el 5. ¿Y qué pasa si ese se hace 0 ahí? La fracción deja de existir. Entonces, antes del 0 esto es negativo y después del 0 esto es positivo. En el global, negativo con negativo es positivo y este es negativo, ¿cierto? Nosotros andamos buscando los menores que 0. Por tanto, x pertenece a qué intervalo? Al intervalo abierto desde el menos 5 hasta el más infinito. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas con respecto a eso? Entonces, lo primero, comparar con 0. Este es el primer paso. Comparar con 0. Si hay algún número, alguna fracción, lo que sea, llevarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre dejar y comparar con 0. Luego de esto, segundo punto, encontrar valores críticos. Después de valores críticos, la tablita y después de la tablita, la solución. ¿Estamos claros, cierto? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no pueda con ellos todavía? Les voy a colocar, bueno, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a dejar aquí en nuestro inconsciente. Y aquí vamos a, ya. Este tiene una dificultad un poquito mayor que los anteriores que hicieron, pero no tanto tampoco. Ya recuerden, lo primero que hay que hacer es comparar con 0, o sea, el 1, aquí en este caso hay que llevarlo hacia la izquierda, y luego de eso a realizar las operaciones respectivas para llegar a algo fijo en lo que yo pueda encontrar valores críticos. ¿Ya? Después la tablita y después la solución. ¿Ya? Vamos, 4 minutos para que hagan ese ejercicio, 4 minutos nada más, y pasamos al siguiente. Vamos, ahora, No se ve. perdón, ahora sí, Karina, ¿no? Sí. Ya, vamos, 4 minutos.
Ya, ¿está listo o falta tiempo aún? Listo. Gracias. ¿Los demás? Listos. ¿Los demás? Vale. Bien. Como nadie me responde, vamos a comenzar el tiro. Entonces, aquí, nuevamente, como lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Lo primero que debiésemos hacer es el x más 1 dividido en 1 menos x, restarle el 1, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Si aplicamos esa estrategia, arriba va a quedar x más 1 menos 1 por 1 menos x dividido en el 1 menos x mayor o igual que 0. Arriba queda x más 1 menos 1 Hace- más x dividido 1 menos x. Aquí se nos anulan los unos, que es mayor o igual que 0, entonces aquí van a quedar 2x dividido 1 menos x mayor o igual que 0. Y con esa inecuación vamos a encontrar los valores críticos. Los valores críticos decimos que cuando el 2x se hace 0, eso es cuando x vale 0. El segundo punto crítico es cuando 1 menos x es igual que 0. ¿Por qué, profe, O cuando sea, x vale 0? disculpa, ¿Por qué cuando x es igual a 0 no queda como menos 2? no, porque No, aquí tú el porque está 2x tú estás multiplicando. multiplicando, ¿cierto? Entonces para sacar el 2 de ahí, nosotros vamos a dividir por 2. Ya, entonces aquí va a quedar 1x igual a 0 dividido en 2. Eso es x, ahí la logré despejar, y 0 dividido en 2. Y en general, si tú tienes un número multiplicado por una variable y te indican que eso es igual a 0, la única forma para que esta multiplicación sea igual a 0 es que x tome el valor 0. No hay otra forma de que esa ecuación pueda ser igual a 0. Ojo con eso, ya no te vayas a confundir ahí y entrar en un error. Bien, ¿fue clara la explicación o no? ¿O te quedan dudas todavía? No, sí, sí la entendí. Gracias, profe. Vale. Entonces, la siguiente es 1 menos x igual a 0. Por tanto, cuando x es igual a 1, por tanto, aquí vamos a armar en orden decreciente, ¿cierto? Ok, entonces aquí tenemos al menos infinito. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos al 1, y acá tenemos al más infinito. Entonces, lo primero que tenemos es el 2x, lo segundo es el 1 menos x, y luego tenemos la fracción 2x dividido en 1 menos x. ¿Dónde se hace 0 el 2x? Se hace 0 en 0, ¿cierto? Y eso hace que la fracción sea 0. Luego este se hace 0 en menos 1, en 1, perdón, y eso hace que la fracción no exista. El 2x antes del 0 es negativo y después del 0 es positivo. El 1 menos x, recuerden que el negativo tiene la variable cambia. Son positivos antes del 0 y después son negativos. Y en el global tenemos que todo va a ser negativo, positivo y negativo. Andamos buscando los mayores que 0, por tanto, esta es mi intervalo, ¿cierto? Por tanto, la solución son los x que pertenecen al intervalo cerrado 0,1. Pero el 1 es un intervalo abierto porque si x toma el valor 1, la fracción se indefine. Bien. ¿Estamos bien o no? No está difícil. Entonces, ahora vamos con este.
Ya. Un minutito para ese. No, no tanto poco. 4 minutitos y revisamos. 4 minutos. Vamos. Ahora. ¿Estamos listos ya o no? ¿O falta tiempo? Listo. Gracias, Ana. ¿Los y los demás cómo van? ¿Terminaron ya o les falta? Un minuto, profe. ¿A usted le falta un poquito, Karina? Y un minuto, un poquito menos. Ya, vamos nomás.
Ya, profe, yo estoy lista. Vale, Karina. Y los demás no contestan, yo no sé si no están durmiendo o están haciendo la tarea que tienen que hacer. Vamos a pasar a resolver. Entonces, bueno, como ya he sabido, aquí hay que agrupar todo en un lado, agrupámoslo a la izquierda. Vamos a aplicar al tiro la propiedad aquí, esta para sumar estas dos expresiones. Entonces va a quedar 5x menos 4 dividido en x más 3 menos 2 por x más 3. Ahí acabo de sumar eso, menos, y el 2x partido en x más 3 lo traemos hacia la izquierda. ¿Sí? Sí. Bien. Acá va a quedar, esto va a quedar como 5x menos 4 menos 2x menos 6 dividido en x más 3 menos el 12x partido en x más 3 mayor o igual que 0. Y estas dos fracciones son bastante sencillas de trabajar, ¿cierto? Porque ambas tienen el mismo denominador. Acá tenemos 5x menos 2x, eso suma 3x. Y tenemos también menos 4 menos 6, eso hace un total de menos 10, menos el 2x. X Y menos eso, 10. disculpa, No, que queda X menos 10. sí, exacto. Entonces, como bien tú dices, aquí queda x menos 10, abajo queda x más 3, y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, como ya es habitual, encontramos los valores críticos, ¿cierto? Los valores críticos se dan cuando el x menos 10 es igual a 0, o sea, cuando el x vale 10, y el otro es cuando x más 3 es igual a 0, o sea, cuando x es igual a menos 3. Por lo tanto, tenemos los valores críticos. Tenemos menos 3, menos 10, el más infinito, el numerador y el denominador. Entonces tenemos el menos infinito, el menos 3, el 10 y el más infinito. Acá los factores x menos 10, x más 3 y la fracción x menos 10 dividido x más 3. Luego de eso, vemos dónde es positivo, o sea, dónde es mayor, dónde es menor. El x menos 10 se hace 0 en 10, eso hace que la fracción sea 0. Después el x más 3 se hace 0 en menos 3, pero si el denominador es 0, la fracción no existe. Antes del 0 estos son negativos, después del 0 positivos, después del 0 positivo. Entonces en el global aquí me va a quedar positivo, negativo y positivo. Y justo ando buscando los que son mayores o iguales que 0. Por tanto, x pertenece a qué intervalo? Al intervalo desde el menos infinito hasta el menos 3 sin incluir, unido desde el 10 hasta el más infinito. ¿Dudas, preguntas, consultas? No. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien? ¿Está claro, no? Sí, profe. ¿Profe? Dígame. Gracias. Dígame. Ah, el 10 sí lo incluye. ¿Cómo? No, el 10 yo no lo había incluido, pero sí lo incluye. Sí, pues, porque el 10, acuérdense que es mayor o igual. Es importante hacer estas pelotitas, ¿ah? Donde, por ejemplo, aquí donde se hace 0, ¿cierto? Y porque si tú puedes ver dónde la fracción se indefine,
Entonces eso inmediatamente no lo consideras. ¿Y cuando la fracción se hace cero? Porque si tenía un mayor o igual, como es en este caso, el cero necesita saber cuándo la fracción se hace cero. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo? Eh, ya. Esa, por favor. La última de este tipo. 3 minutos, 4 minutitos para esa, la última de este tipo y comenzamos con un par de problemas. ¿De acuerdo todos? Karina, Ana, Joaquín, Ok. son los que están participando. Sí, profe. Vale, ya. Ya mira ahí bien. 3 minutitos, 4 minutitos y lo resolvemos.
Ya, ¿lo terminaron o les falta tiempo aún? Falta. Vale. Tienen que avisar mientras vayan terminando, ¿no? Profe, una pregunta, ¿está hablando o no? Acá ponernos solamente el ejercicio. No, solamente coloqué la fórmula ahí, Constanza, para que a través de esa fórmula que está ahí podamos resolver algo de lo que está ahí. Ok, gracias.
¿Constanza pudo con el ejercicio? Me costó un poquito, profe. Ya. Las demás terminaron? ¿O no? Karina, Ana, Millaray, Joaquín, Benjamín. Me falta escribir la solución. Yo recién, profe. Vale. A mí me falta un poquito, profe. Ya, un minuto y lo revisamos. Ahora sí. Gracias. Ya. Entonces, fíjate que la diferencia que tiene este ejercicio con los anteriores, y que tampoco no tiene mucha dificultad, es que los denominadores son distintos, por tanto te obliga a ti a encontrar mínimo común múltiplo. Entonces, aquí la dificultad se produce cuando tú tienes el x más 5 y x menos 5, esos son distintos. Y el x cuadrado menos 25 es distinto. Este problema yo lo hice justamente para que ustedes pudieran ver aquí, por ejemplo, el x menos 5 con el x más 5 es el mínimo común múltiplo entre ellos, ¿cierto? Entonces, el 1 va a quedar multiplicando al x más 5 menos el 2 va a quedar multiplicando al x menos 5. ¿Qué fue lo que hicimos? Multiplicamos el b por el d, como lo dije acá, ¿cierto? Y luego multiplicamos cruzado, a por d y c por b. Esa es la estrategia. Y esto lo vamos a trasladar hacia acá al tiro, 3 menos x dividido x cuadrado menos 25, y eso tiene que ser menor o igual que 0. Arriba esto queda x más 5 normal, menos 2x más 10, ¿sí? Menos 2x más 10. Hasta ahí vamos bien. Abajo conviene dejarlos como expresados como factores, ¿ya? No conviene desarrollar. Esto queda como x cuadrado menos 25. Pero fíjense lo que voy a hacer. El x cuadrado menos el 25 lo voy a factorizar. Y como es una diferencia de cuadrados, esto yo lo puedo factorizar como una suma por diferencia. ¿Ya? Y eso es lo que ayuda a que ahora tengamos un denominador común. Ahora el mínimo común múltiplo es común. ¿Cuál es este? Esto tiene que ser menor o igual que 0, ¿cierto? Bueno, acá me va a quedar x menos 2x, eso va a ser menos x. Y 5 más 10 va a ser más 15. Menos el 3 menos x. Y abajo x más 5 por x menos 5 como mínimo como múltiplo. ¿Por qué el x menos 3 no se multiplicó por ninguno? Bueno, por un 1 ahí.
porque tienen el mismo denominador, entonces es restar fracciones que tienen el mismo denominador. Arriba, ¿cuánto va a quedar entonces? Va a quedar menos x más 15 menos 3 más x dividido en x más 5 por x menos 5. Y eso va a ser menor o igual que 0. Si lo continuamos acá arriba, va a quedar 15 menos 3, arriba va a quedar 12, y abajo X más 5. x más 5 por x menos 5, y eso tiene que ser menor o igual que 0. Bien. Luego de eso vamos a encontrar los valores críticos, ¿cierto? El 12 no es un valor crítico, de hecho ni siquiera es necesario colocarlo en la tabla porque como es positivo, ¿cierto? No molesta a la consecución de los signos finales. Bueno, entonces x más 5 tiene que ser igual a 0, por tanto x tiene que ser igual a menos 5, y por otro lado x menos 5 tiene que ser igual a 0, por tanto el segundo punto crítico es 5. Luego de eso nos vamos a la tablita, ¿cierto? Al eje x. Ahí tenemos un factor, el otro, el otro. Ahí estamos haciendo la tablita para hacer una tabla de resumen, ¿cierto? Entonces aquí va menos infinito. Acá va el primer punto crítico, menos 5, el 5 y el más infinito. ¿Cierto? En rigor el menos infinito y el más infinito no se debiesen escribir, pero bueno, lo escribe para que el 12 no lo vamos a colocar. Y colocamos el x más 5, el x menos 5 y luego la fracción 12 dividido x más 5 por x menos 5. El x más 5 y el x menos 5 se hacen 0 ¿dónde? Él se hace 0 acá y él se hace 0 aquí, pero como ambos están en el denominador, en ninguno de ellos la fracción se define. Antes del 0 son negativos, después positivos, ¿cierto? Y en el global esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Por tanto, me piden que los menores o iguales que 0. Por tanto, x pertenece al intervalo de menos 5,5 abierto. ¿Alguna duda, pregunta, consulta sobre ese ejercicio? No. No. ¿Sí o no? ¿Alguien? Bien. Entonces les voy a dar un problemita, ¿ya? Para que nos entretengamos. Ahí está. Profe, le pido un favor. Dígame. ¿Se puede devolver a la otra? Un poquito nomás. Por fin. Dale. ¿Quedaron dudas con respecto a estos ejercicios o les gustaría hacer alguno más que tuviera denominadores distintos y hubiera que encontrar comunes denominadores? Sí, profe, tengo una duda. ¿Qué va a pasar con las clases que le pedí para aprender mejor? Ahora yo las voy a subir al aula virtual Constanza. Ahora Ya no lo había podido hacer antes, pero sí, ahora dentro de esta mañanita voy a, porque de ahí lo que tengo que hacer es descargar los videos, subirlos a un canal de YouTube y les voy a mandar el link del canal de YouTube. Ya tengo hartos cargados, me falta cargar algunos pocos y luego de eso se los dejo en el aula virtual Constanza para que lo revisen, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, Constanza. Profe, Karina, ya. Gracias. Profe, ya, dígame. consulta, ¿cuándo va a ser la prueba de nuestra sección? Vamos a hacerla la próxima semana, ya porque esta semana no la quise hacer hoy día porque quería que revisáramos estos conceptos ya de inecuaciones irracionales y algunos problemas. Ya.
Ya. ¿Va a ser el lunes 22 entonces? Sí, próxima semana. Que Próxima semana tenemos supuestamente taller. tenemos la prueba ahí de matemática también, la otra. Si no me ¿Cuál? equivoco. La de matemática. ¿Pero usted no tiene prueba este viernes, Constanza? Que Que creo que creo lo había que cambiado, ¿no? ¿Cómo? Creo que se había cambiado para el lunes, pero no estoy segura. Ya, pero de todas maneras es un taller, son 2, 3 ejercicios y no es mucho, entonces, y además que es de la misma materia, entonces no es que tengan que estudiar para cosas distintas. Así es que no veo problema en hacerlo la próxima semana, Constanza. Ya, profe. Profe, no sé si va a ser más ayudantía en la semana. A ver, no sé qué dicen los demás, po. ¿Necesitan algún otro espacio? Es que sí, para reforzar los problemas, profe, porque no hemos visto problemas. O sea, Que nos muy falta poquitas. ver cuando hay dos Yo, valoraciones. porque, ¿sabes? Yo el tiempo que tengo tendría que ser hoy día. No, durante la semana se me hace casi imposible que congeniemos horario con todos ustedes y además porque yo igual hago clase en otra institución en las tardes. Entonces, como que se complicaría un poco hacerlo durante la semana, eso tendría que ser hoy día, donde la clase la vez pasada lo hicimos a las 6:30, ¿o no? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, entonces tendría que ser a esa hora. No sé si pueden. Sí, profe. No puedo. Bueno, no sé los demás. Ya, los demás que dicen, si me dicen que sí, entonces les mando una invitación a todas las 3 secciones y hacemos lo mismo que hicimos la vez anterior. sí, igual es buena hora. Ya. Ya, pues hagamos eso entonces. Ya yo voy a mandarle una invitación en la tardecita, yo creo, les voy a mandar el link. Se lo voy a mandar por aula virtual, así como lo hicimos la otra vez. ¿Vale? Ya, profe, gracias. Ya. Bien. Tenemos ahí un problema, ¿o no? Todavía ahora sí. Bien. Entonces, el problema, siempre es importante leer el problema, ¿cierto? Dice la fábrica, la hacienda, Las Flores, paga a sus representantes 10 por artículo vendido más una cantidad fija de 500. La fábrica Palmacará, un nombre medio extraño, que es la competencia, paga 15 pesos por artículo y 300 fijos. Pregunta, ¿cuántos artículos debe vender el representante de la competencia para ganar más dinero que el primero? ¿Se entiende la pregunta o no? Chicos y chicas, O sea, quiere que ponerle más plata a lo que vende. Cuando el primero va a ser mayor que el segundo. exacto. O sea, aquí tenemos 2 fábricas, ¿cierto? La hacienda Las Flores y la fábrica Palmacará. ¿Ya? Entonces dice que la fábrica, ya, me preguntan, ¿cuántos artículos debe vender el representante de la competencia, o sea, de Palmacará, para que, para ganar más dinero que el primero? O sea, lo que tú buscas es que Palmacará sea mayor que la hacienda Las Flores. Profe, me Ahí parece que estamos no viendo, está ¿no? escribiendo. ¿Cómo? Disculpa. Me parece que no está escribiendo.
Dame un segundito, voy a compartir. Ahí está. Ahí estoy, ahí se ve o no, Millaray. Sí, ahora sí, profe. Ya. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuándo Palmacará será mayor que Las Flores? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer acá? Definir nuestras variables, ¿no? ¿Cuál es la variable que vamos a utilizar? X. ¿Qué significa X? El artículo. Vendido, ¿cierto? Ya, X es el número de artículos vendidos. Después dice, necesito vender más. ¿Cuál es la función de la fábrica Hacienda Las Flores? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la fábrica Hacienda Las Flores? 500. El costo de las flores dice, paga a su representante 10 por artículo vendido más una cantidad fija de 500. Entonces eso va a ser 10x menos 500. Ah, entonces, perdón, esta es la utilidad. Estamos encontrando aquí vamos a encontrar la utilidad. ¿Ya? Que serían los ingresos menos los costos. Y esta es de las flores. Y la competencia que sería Palmacará, 15. serían 15x, 15 por artículo vendido, ¿cierto? Menos un costo de 300. Entonces, en rigor, lo que nos pide el problema es que El el primero uso es la. P, ¿cierto? El segundo, la competencia, sea mayor que el primero. O lo hubiéramos dicho de otro modo, como dijo la compañera, S menor que S. Ambas son válidas. ¿Sí? Entonces aquí lo que tengo que hacer es decir 15x menos 300 va a ser mayor que 10x menos 500. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos bien, ¿o no? ¿No? Sí, profe. Perdón. Ya. Aquí es más. Que todo suma. Entonces, despejamos. Pues agrupamos la x en un lado, 15x menos 10x. Esto va a ser mayor que 500 menos 300. Esto me va a quedar 5x mayor que 200. X tiene que ser mayor que ¿cuánto? Dividamos por 5. 40, ¿o no? X mayor que 40. ¿Qué me dice entonces? ¿Cuántos artículos debe vender la competencia? Se deben vender al menos vender ¿cuánto? Más de 40. Más de 40 artículos. Bien. Se deben vender más de 40 artículos. ¿Estamos claros, no? Y ¿Sí? Ya. Sí, profe. Uno más difícil. Profe. Es que está Más difícil. Ya, Después vamos a intentarlo. Ya. Para una compañía que fabrica webcam, el costo entre la mano de obra y el material es 21.
por cada unidad producida y sus costos fijos son de 70.000. Si el precio de venta de cada webcam es de 35, ¿cuántas unidades debe vender como mínimo para que la compañía genere utilidad? ¿Ya? Entonces aquí, yo no sé si ustedes ya le han definido estas fórmulas, pero por ejemplo ahí está la fórmula del ingreso, ¿cierto? Que es el precio de venta por unidades. El costo total, ¿cierto? Sería el costo variable más el costo fijo. Y la utilidad son los ingresos menos los costos. Y además dice que para generar utilidad, entonces U tiene que ser mayor que C. Bien. Voy a darle 3 minutitos y lo resolvemos. O lo resolvamos al tiro mejor. ¿Ya? A ver, al parecer estamos sobre la hora. Ya, lo vamos a resolver al tiro nomás. Entonces, ¿qué tengo? ¿Tenemos el ingreso o no? Vamos con los datos. Tenemos el ingreso y el ingreso lo vamos a colocar en función de X, ¿ya? Es 21. Entonces, en ingreso, ¿a cuánto lo vendemos? 21 por unidad producida, ¿cierto? 21 por X. ¿Estamos bien, cierto? ¿Cuál va a ser el costo? Dice, sus costos fijos, a ver, dice, el costo, ok, ese no es el ingreso. Es 35. Exactamente. El ingreso es otro. El ingreso es el precio de venta Sí. por la unidad, por los artículos, ¿cierto? En este caso se va a vender, cada vez webcam se vende en 35. Por tanto, el I de X va a ser 35X. Ahora, el costo de X va a ser el costo variable menos el costo, más el costo fijo. El costo variable, ahí sí, pues ahí van a ser los 21X, ¿cierto? Porque dice que esos 21 son el costo de la mano de obra y material. O sea, el costo, hablando de costo. Bien. Y el costo fijo es 70.000. Bien. Con eso podemos determinar la función de utilidad, ¿o no? Utilidad dice que son los ingresos menos los costos. Entonces la utilidad de X va a ser 35X menos 21X menos 70.000. ¿Sí o no? Y eso, 35 menos 21, ¿cuánto es? 14. 14X menos 70.000. Y ahí tenemos las tres funciones. Tenemos la función ingresos, tenemos la función costo y tenemos la función utilidad. Y me dicen, para generar utilidad, U de X tiene que ser mayor que 0 para generar utilidad, ¿cierto? Eso implica que el 14X menos 7.000, perdón, menos 70.000 debe ser mayor que 0. Eso implica que el 14X debe ser mayor que 70.000. Y si dividimos por 14, X debe ser mayor a 70.000 dividido en 14. ¿Cuánto es 70.000 dividido en 14? Disculpa. 5.000. 5.000. Muchas gracias. Por lo tanto, para que la compañía genere utilidad, debe vender Más de 5.000. más de 5.000 productos, ¿cierto? Bien. Bien. Constanza, ahí había un problema un poquito más difícil que el anterior. Sí. No tanto, pero
no tanto más, pero igual era un problemita no tan trivial. Sí. ¿Por qué se ve tan Bien. fácil la prueba de ¿Dudas, componentes? preguntas? Profe, ¿por qué se ve tan fácil la prueba? No hago casi nada de eso. Mm. Bueno, ahí depende de cada uno, depende mucho de la preparación que uno haya tenido.